Atención, cachanillas, el gobierno de Mexicali está modernizando el alumbrado público con luminarias LED en todo el municipio. Ya instalamos 20,000 en 141 colonias y vamos por otras 20,000 luminarias más para toda la ciudad y el valle, porque un Mexicali más iluminado es un Mexicali más seguro. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Hoy estoy más fuerte y más alta. Y puedo ganar todas las carreras. Y concentrarme mejor. Porque como dicen, pancita llena, corazón contento. Gracias al programa de desayunos escolares calientes del gobierno del estado de Baja California, se entregan casi 300,000 desayunos calientitos todos los días en las escuelas. Con tu ayuda, seguimos trabajando por nuestras pequeñas y pequeños, con el corazón por delante. Pancita llena, corazón contento. ¿Qué crees que me acaba de pasar? ¿Qué? No he pagado mi predial y me enviaron una carta que dice que si no pago ya, me van a cobrar recargos y me pueden hasta embargar. No manches. Sí, ya investigué y sí es cierto. No pagar el predial puede salir bien caro. ¿Y qué vas a hacer? Nomás lo que debí haber hecho antes, ir a pagar mi predial y aprovechar los descuentos. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Aquí ya sabe, en este día jueves, cerrando semana con usted, cerrando semana porque pues de lunes a jueves estamos aquí a las 8 de la noche, totalmente en vivo, pero independientemente en el momento, en cualquier actividad en la que le estemos acompañando, ya sea en la mañana, tarde, noche, o quizá cuando no pueda dormir y pone a Lindero Norte, a Jorge Heras y a todo este equipo de producción, pues para analizar los temas, para enterarse de cosas que pues ya, si bien es cierto, publicamos en linderonorte.com, pero que nos permitimos aquí de lunes a jueves a las 8 de la noche, pues presentarle, ampliarle los datos duros y ampliarle todo este análisis que, pues muy al estilo periodístico de los Heras, le presentamos a usted. ¿Qué le parece si vamos con el primer tema? Porque tenemos información muy buena y sobre todo en exclusiva que pues solamente acá la verá. La primera tiene que ver con una ilegalidad e irregularidad que denuncian taxistas de Mexicali que ocurre y que ha ocurrido desde hace varias semanas, incluso meses, con la operación del Instituto de Movilidad, los inspectores, que de manera directa con taxistas libres, pues han terminado por multarles, pero con una parte del reglamento que no concuerda con lo que le están o con lo que hicieron, con la presunta irregularidad o ilegalidad que hicieron. Ahorita lo voy a explicar a detalle. Nada más déjeme darle un contexto. En la administración de Jaime Bonilla Valdés, en el desastre que hizo el exgobernador morenista, empezó a otorgar placas de taxis con una intención que ojalá hubiera sido buena, como fue lo que dijo en su narrativa, que estos grupos de taxistas que nunca se habían visto beneficiados, porque en Baja California, como en el resto del país, hay caciques de los taxis que acapararon por actos de corrupción los permisos para poder circular con un taxi solamente pues por tener buena relación con el gobierno municipal en turno. Lo que hicieron fue pues empezar a otorgar estos denominados taxis libres. Ante el pésimo transporte público que tenemos en Baja California, con rutas de camiones pues que no terminan por encontrar un beneficio para el concesionario y como tampoco un beneficio para la población y mucho menos para el gobierno, han hecho del transporte público y de la movilidad baja californiana, específicamente hablando en la capital del estado, en Ensenada, por ejemplo, en Tecate, en Rosarito, han hecho escenarios bastante complicados, pero además ineficientes, pero además corruptos. Y esto usted lo puede vivir todos los días, sobre todo quien utiliza el transporte público en nuestra entidad. Pero centrándonos en Mexicali principalmente, en donde las rutas de los camiones, en donde las rutas de los taxis
valga la redundancia, de ruta, y ahora con la aplicación de Didis, pues sí existe un desastre, pero que no le han podido encontrar cuadratura al gobierno del estado a través del Instituto de Movilidad. Y ahí nos centramos porque, pues sí, en efecto, era necesario quitarles estos permisos a los taxis de ruta o a los taxis cuyos choferes pues ya prácticamente empezaron a rentar las placas de taxi o cuyos choferes pues eran familiares, amigos, conocidos, compadres de los caciques, principalmente de sindicatos en tiempos del PRI y después que se asentaron en tiempos del PAN. De ahí partimos, de un pésimo manejo de la movilidad en nuestras ciudades, propiciado por gobiernos de corrupción y avalados por sindicatos que se vieron beneficiados con la entrega de estas placas de taxi. La última que se dio, por ejemplo, totalmente irregular e ilegal, fue la de Jaime Díaz Ochoa en Mexicali, con estas placas que se repartieron entre los mismos regidores. A ese nivel llegó. En ese mismo contexto, Jaime Bonilla Valdés decide pasar las facultades de los ayuntamientos al Estado, creando una ley de movilidad que le costó mucho trabajo porque hubo jaloneos con taxistas, con concesionarios de rutas de transporte en cada municipio, principalmente en la ciudad de Tijuana. Al final, a todos les dijo que sí, pero no encontró una manera de mejorar las rutas o eficientizar el transporte. Que sí encontró la manera de recaudar más dinero, ahora directamente al Estado, quitándole al municipio el tema de la renovación de los permisos, y el Estado, cantidades millonarias de dinero lo empezó a absorber y empezó a regalar placas de taxis. A regalar. Y así fue. Grupos que se vieron beneficiados y con todas las de la ley lo tenían que tener, que históricamente habían sido simplemente empleados de estos caciques y que pues toda su vida anhelaban tener unas placas de taxi, que lo lograron a través de los taxis libres, pero sin un diseño de rutas y sin un diseño de poder tener pues una competencia pues marcada o bien estructurada con los demás permisionarios y concesionarios del transporte público. Por eso es el desastre que vivimos hoy en día. Pero esto no quiere decir que la culpa sea de los choferes. Esto no quiere decir que la culpa la tengan quienes ahora tienen el permiso de taxi libre, quienes han cumplido con la ley, ante también las ausencias legislativas que se dan en materia, porque tiene que haber una ley de movilidad y una reglamentación de la ley que existe, la cual no se ha hecho. Ya van 3 años del gobierno de Marín del Pilar, no se ha hecho. Se estaban esperando a que se aprobara la Ley Nacional de Movilidad. Y sirva todo este contexto para entender por qué tenemos este problema. Pero lo que está haciendo el Instituto de Movilidad ya raya en lo absurdo y en lo ilegal y en lo irregular. Porque de acuerdo a las denuncias presentadas a este espacio informativo por parte de taxistas, evidencian que inspectores de IMOS se han dedicado a cazar a taxistas que sí están chambeando y que en un escenario como en el de Mexicali, en donde las altas temperaturas pues no deberían de permitir que existan estas largas y largas filas para poder llegar a mi destino en zonas de mucha concurrencia como lo es el centro histórico en la López Mateos, es donde usted va a ver, y ahí tenemos fotografías, a ver si la puedes poner, Isaac, donde la gente está parada haciendo fila a 45 grados centígrados. Y están así, los ve durante muchas horas del día. ¿Por qué? Porque los taxis de ruta no se dan abasto. Porque muchos que estaban en taxis de ruta y que eran choferes de los caciques, pues ahora ya tienen su taxi libre con todas las de la ley. ¿Y qué es lo que hacen? Pues ahí tenemos igual otra fotografía, ahí donde están en la zapatería Tres Hermanos. Pues ¿qué hacen? Que mientras recogen pasaje o mientras lo toman, ahí se dan cuenta que hay gente que les, oye, pues hazme la parada tú a mí, y cobrándoles 20 pesos, ¿sí? Súbete y vámonos todos como si se tratase un taxi
pues no de ruta, pero al final del día cumpliendo un servicio. O sea, ellos no tienen la culpa del desastre y el mal manejo de las rutas y de que no haya tantos taxis como la demanda lo exige. ¿Qué pasó? Que ya llegó a un grado de verdad muy cuestionable. Porque ya los inspectores están cazando a los taxistas libres, y no es de hoy. Y ahí tenemos esto que está por el Museo Sol del Niño, en donde un inspector de IMOS, pues inmediatamente acudió y le dijo, pues te estoy multando porque aquí no puedes recoger pasaje, porque aquí le corresponde otra ruta, una ruta de camiones. Y dice, oye, pero si la gente va caminando porque no hay camión, la gente va caminando porque le urge y por las temperaturas en las que vivimos, pues necesita subirse al taxi y llegar a su destino, pues ni modo que yo le diga, se lo niegue, cuando puede representar un tema también de vida o muerte. Bueno, los inspectores no tienen un raciocinio que les pueden llevar a decir, ¿sabes qué? Pues sí es cierto. Entonces, pero usted me dirá, pero bueno, el reglamento es el reglamento y lo tiene que cumplir, ¿no? El problema, ¿sabe qué? Que no hay reglamento. O sea, que el reglamento que tenemos actualmente es del Ayuntamiento de Mexicali y no contempla en ninguno de sus apartados que se invadan rutas. No existe en el reglamento una sanción por una infracción al reglamento. No existe la infracción de invadir rutas. Y es a partir de ahí, de una mala aplicación del reglamento de artículos que no existen y poniéndoles artículos que existen, pero que tiene otra cosa, que se está multando a los taxistas de Mexicali. Déjame presentarle primero, y ahorita le voy a explicar qué artículo dice, ahorita le voy a explicar las denuncias que se han presentado, pero primero déjame presentarle este video en el que un taxista acudió y nos dijo, yo tengo video prueba de cuando me están multando y de este tiro que se aventó con el inspector sin que le pudo justificar con base a un reglamento la falta que estaba cometiendo. Veamos. Me para el inspector, la unidad 031, cuando ahorita yo estoy prestando el servicio, traigo el aire acondicionado. Ahí está, mire. Oiga, ¿cuánto tiempo tenían ustedes ahí esperando el taxi? Como 40. Lo estoy grabando porque me va a hacer una multa de 1,800 pesos y no es justo. ¿Ok? No hay problema. Entonces, y el señor, en vez de que use la lógica, cuando hay unas 30 personas ahí en la parada de la Santa Isabel, el señor, en vez de que use la lógica, me infracciona cuando esa multa sale en 1,800 pesos. Y se agarra hablando por teléfono, no sé con quién. Ahí está, miren. Y nomás me siguió del centro hasta la Magdalena. Señor, usa la lógica, padre. Estamos a 45. A 45. Mira, la gente, viene de trabajar, hermano, te estoy diciendo. No, usa la lógica. Hay 47, estamos a 45 centígrados. Ok, entonces pregúntame tú. No, pregúntame tú, yo te pregunto a ti. Y la gente de las rutas ahí. Si tú llegas y levantas un ok, te voy a dejar hablar. Me está haciendo la parada la gente, hermano. Me está haciendo la parada la gente. No me vengas con lo de la ruta, señor. Contéstame lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no multas a los que realmente son los taxistas de ahí? Y cuando yo paso por ahí soy taxi libre y a mí me hacen la parada. ¿Quieres que la niegue? No, nadie te hizo la parada. Tú llegas y ofreces. ¿Miraste eso? ¿Sí? ¿Tienes cómo comprobarme? Sí, miré. ¿De dónde? No te voy a comprar nada porque yo no. A ver, ok, si tú me miraste, ¿por qué me estás parando? Espérame. Nos topamos de frente. ¿Por qué me estás parando en las 7 y Tamaulipas? Digo, Aguascalientes. Porque te metiste por el bulevar y te metiste por acá y hasta yo sabía que por aquí ibas a salir. Yo sabía que ibas a salir. O sea, que me estabas casando. No te estoy casando. Entonces, ¿cómo sabías que ibas a salir por aquí? Yo me di la vuelta y yo no te miré, yo sabía que ibas a salir por la colonia. Pero no usas la lógica de la gente que viene a trabajar. Vienen los muchachos de estudiar también. Estamos trabajando, jovenazo. Tienes que usar la lógica. Eso es lo que te estoy preguntando yo a ti. Es que tú no tienes permiso para eso. Entonces, ¿a dónde quieres que me vaya a trabajar? No. Contésteme esa pregunta. ¿Dónde me quieres que me vaya a trabajar si soy taxi libre? Permiso para hacer un servicio a la vez, no ir y levantar en las rutas.
¿En cuáles rutas? Ahí es un sitio de ruta. Entonces no son rutas, es una ruta. Fíjate, no sabes ni lo que estás diciendo. No sé, banda, lo que quieras, tío. No, me estoy defendiendo lo que tú me estás preguntando, pues. ¿Eh? Entonces te vale que la gente venga a trabajar y tenga 40 minutos esperando el taxi ahí. Yo no estoy diciendo que me valga nada, ¿no? Pues cómo no, me estás infraccionando cuando estoy prestando el servicio. Estoy infraccionando Cuando tú porque como no autoridad tienes que debo poner el orden con los taxis de ahí. Y lo sabes muy bien, ¿sí o no? Ahora me vienes correteando como si fuera un delincuente. ¿Sí o no? Claro que vengo a hacer. Ya no pudo contestarle más. Ese es uno de los tantos enfrentamientos que se dan inspectores. Y que al final el inspector, pues también usted me dirá, está haciendo su chamba. Y sí, en efecto, cumple las órdenes de una delegada de IMOS, como cumple las órdenes de un titular, que es Jorge Alberto Topete. El Bibi, que lo hemos entrevistado y es un tipo que me queda claro que puede ser muy bien intencionado, que tiene conocimiento del transporte público. El problema es que se está aventando un tiro sin el soporte jurídico, porque siguen sin modificar la ley. Tenemos la misma ley mal hecha de Jaime Bonilla Valdés, que estaban a la espera de que se aprobara la Ley Nacional de Movilidad, ya se aprobó, y siguen sin homologarla en Baja California y siguen sin entrarle a los verdaderos elementos que son las sanciones, la otorgación de las concesiones y la manera en que se redefinen las rutas, que eso es lo esencial. El tema del transporte público es un negocio millonario que el Estado nunca lo pudo asumir y que si lo pudiera asumir, pues habría que se aventaría un tiro con concesionarios a quien les dio mucho poder. No hablo de la 4T, hablo del PRI y PAN principalmente cuando fueron sus gobiernos. Hoy la 4T no ha sabido llevar el transporte público. Han hecho esfuerzos importantes como lo es el taxi violeta, las rutas violetas, quitarle la concesión a los camioneros tranzas, lo cual me parece perfecto hasta que alguien se animó, pero le han encajado el diente a los taxistas libres. Y ahora sí, déjeme explicarle en qué nos estamos basando. En que, además del contexto político que ya le di, el tema jurídico administrativo es que la multa que usted va a ver en pantalla, esta multa que le han puesto a varios taxistas, señala en la motivación que es bajo el artículo 220 bis, fracción quinta, por invadir ruta, que así lo establece el reglamento del transporte público para Mexicali. La motivación es que en las labores de inspección al taxi económico número 114 en las calles Altamirano y López Mateos, nos percatamos que estaba invadiendo ruta, ofreciendo servicio en un paradero de ruta Santa Isabel, hasta 4 o 5 servicios a la vez, cobrándolo en 20 pesos por pasajero. Se hizo la revisión de los documentos, conforme al artículo 234 del mismo reglamento, y se hizo la infracción de más de 1,000 pesos, faltando al artículo 220 bis, fracción quinta del reglamento. El artículo 220 bis, ¿qué dice? Y ahí nos lo va a poner, si quieres, nada más en la otra imagen, Isaac. ¿Qué dice el artículo 220 bis? Que las autorizaciones de sitios o bases de radio de taxis, ojo, de sitios o bases de radio de taxis podrán ser canceladas en el caso, que es la fracción quinta, cuando dicho sitio o base de radio de taxis origine molestias al público, obstaculice la circulación de peatones y vehículos o sus unidades invadan periódicamente las rutas o sitios establecidos, previa audiencia del interesado. Acá no hubo una audiencia, acá no están cancelando nada, acá están infraccionando. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted es taxista y me está viendo, revise por qué le han puesto las infracciones. Porque si se le están poniendo bajo este artículo 220 bis, fracción quinta, pues es totalmente irregular y hasta ilegal que incluso le pudieran quitar el permiso de taxi. ¿Por qué?
porque no establece que a un taxi libre o a una unidad de taxi que no sea ni de ruta ni que sea de sitio o base, pues que le quiten o le multen o lo infraccionen por invadir una ruta. Pero ¿a qué le llamamos invadir además? Estamos hablando de que las condiciones climatológicas de la capital y también de la alta demanda, porque es una de las cosas que se queja el concesionario del transporte público, específicamente de los camiones urbanos, que ya no hay demanda. Bueno, ahí la pudimos ver en imágenes que sí hay. El problema es que hoy por hoy IMOS está infraccionando de manera irregular e ilegal a los taxistas, porque no hay en el reglamento algo que les diga que por invadir, como dicen, invadir la ruta, les puedan multar. Acá habla este artículo 220 bis de las autorizaciones de sitios que podrán ser cancelados, no infraccionados, suspendidos, cancelados. Y esto es motivado por una queja que ya hay un expediente en el Instituto de Movilidad Sustentable, pero también creo yo que podrán llegar una gran cantidad de quejas a IMOS por esto. Y ahí sí podemos poner la otra imagen, la completa, Isaac, esta donde pues ya es por una boleta de infracción, este recurso de inconformidad de Mario Zapata hacia el inspector que el 3 de octubre pues lo multó por más de 1,000 pesos por invadir la ruta. Y esto pues lo que representa es un acto que, por eso era importante que le diera todo el contexto, que no hay una ley que esté homologada a la nacional, que no hay tampoco un reglamento que haya sido modificado y que siguen actuando con el reglamento del ayuntamiento, pero lo aplican mal. Y es ahí pues donde todo se complica. Y si a eso le agregamos que los taxis también, si usted que es taxista tiene su código QR se lo vendieron en un acto meramente recaudatorio por 500 pesos y que se nos dijo que ese código QR era para identificar a la unidad, pues déjeme decirle que también usted, señor taxista, le cobraron pues sin ningún sentido. Porque cuando uno ingresa, y lo hice en 5 unidades de taxi libre diferentes, cuando uno ingresa este código QR, nos lleva a esta imagen. A nada. Entonces, están cobrando al taxista 500 pesos, 550 pesos creo, por que le saquen un engomado que no sirve para nada. Y esto tendría que ser en beneficio también de nosotros como ciudadanos que utilizamos el taxi libre, de poder darle al código QR, lo invitamos a que lo haga en pantalla y que le diga el nombre, que le diga si es la persona al taxi que usted se va a subir. Bueno, actualmente no podemos saber porque no sirven los códigos QR. Y estos son los elementos que cuestionamos de parte de IMOS, aún con el trabajo que ha hecho el BIBI y aún con todo este trabajo que han querido hacer en beneficio de los sectores vulnerables, aún con estos unidades violeta, aún con todo el tema de los camiones eléctricos que quieren poner. Lo esencial, la gente que todos los días utiliza el transporte público, no solamente ya le incrementaron la tarifa, aunque digan que fue un incentivo para que tengamos la tarjeta. No solamente eso. Vivi no utiliza el camión. La gobernadora no utiliza el camión. Ningún diputado utiliza camión. Ningún regidor utiliza camión. Ningún trabajador de IMOS utiliza el camión. Porque es pésimo el servicio. Pero además de eso, el transporte público no está bien ordenado y no está bien dirigido. Entonces, ahí es el cuestionamiento que hacen los taxistas y pues al final del día usted tiene la última palabra. Y ahora déjeme cambiar de tema porque hay un caso más que le hemos venido presentando sobre... Bueno, vámonos si quieres a este tema, Isaac, donde
en el penal del Hongo, y esta es como una primera parte que vamos a comentar, porque a partir de una nota que ya presentamos en Lindero Norte sobre cómo es que están ingresando la droga al penal del Hongo en Baja California, que es el de mediana seguridad. Ahí está el Hongo 1, Hongo 2 y unas celdas que le llaman La Flor, que es donde están los de más alto nivel delictivo, por así decirlo. Está lleno de rusos, chapitos y de gente con sentenciada ya, pero de alta peligrosidad. En estos tres lugares, en estos tres espacios, pues uno pensaría que además por estar en el poblado del Hongo, en esta zona de Luis Echeverría, en el municipio de Tecate, pues es difícil el acceso de drogas, es el difícil acceso de dinero, hay un mayor control. El problema es que no es cierto. Tanto motines que se han registrado en las últimas semanas, en donde hubo 2 custodios gravemente heridos al borde de la muerte, y en donde la vieron muy complicada por estos grupos y que no se ha dado a conocer más información, pero con la investigación que hemos hecho en Lindero Norte lo podemos señalar. Y además de eso, pues las personas siguen ingresando droga a este centro penitenciario de mediana seguridad. Y la última que podemos darle a conocer es sobre una mujer que ya fue vinculada a proceso por del delito de delitos contra la salud con fines de suministro. Y es que en una revisión, personal del sistema penitenciario del Hongo detectó envoltorios de fentanilo y heroína de 24 gramos cada uno. La mañana del sábado 5 de octubre de este fin de semana, Janet ingresó al penal de este poblado del municipio de Tecate, ubicado a la altura del kilómetro 94 de la autopista Mexicali-Tijuana. Residente ella de Tijuana, Janet es una mujer de 41 años de edad, originaria de Tuxtepec, Oaxaca, y además es mesera en Tijuana. Al ingresar con droga fue capturada y turnada a la Fiscalía General de la República, por lo que a petición del Ministerio Público Federal, el juez de distrito especializado inició el proceso penal en el que fijó la medida de cautelar de prisión preventiva oficiosa en la cárcel de Mexicali. Además, un plazo de 3 meses para el cierre de investigación. Le descubrieron estos 24 gramos de fentanilo y de heroína. Y este es uno de los que han detectado. Pero el ingreso al penal del Hongo, como a los otros centros penitenciarios, pero en el penal del Hongo, que se supone que es más complicado, no solamente ingresar con droga, ingresar es el ingreso, de acuerdo a lo que señalan familiares y personas que han estado recluidas ahí, droga, motines y trabajadoras sexuales al interior del Hongo. La manera en que hemos podido documentar también, y eso sí lo hizo público la autoridad, cómo a través de drones han querido ingresar droga al centro penitenciario, pero ahí sí los custodios, la gente que está vigilando en las partes de las torres, pues terminaron por tumbarlos. Pero ingreso de celulares, cuando se supone que no hay señal ahí, ingreso de drogas, ingreso de trabajadoras sexuales. Nos hablan de una cárcel muy débil, que le han sacado documentales y que le han, sobre todo en la administración del PAN, de Kiko Vega con el exsecretario Daniel de la Rosa, y que han llamado a todos estos especies de realities, de influencers o de documentalistas que han llevado y que presumen que estuvieron allá adentro y te dicen cómo se encuentra. Esa no es la realidad. La realidad te dice quién estuvo adentro, te lo dicen los custodios y te dicen que es otra realidad de la que se muestra incluso en los medios de comunicación. Por eso nos atrevemos a decirlo, porque son cosas que se están viviendo en el penal del Hongo y son cosas que los propios familiares lo señalan. Hubo un trabajo que sí es importante de la hoy fiscal Mariana Andrade, cuando fue titular de la Comisión del Sistema Penitenciario, del traslado, de despresurizar
la cárcel de Mexicali y hacer los traslados debidos, y la de Tijuana hacia el penal del Hongo, porque prácticamente estaba vacío el penal del Hongo, y hizo los traslados. Algunos sí, en contra del proceso del Código de Procedimientos Penales, ¿no? Algunos acababan de entrar y los llevaron cuando todavía ni siquiera estaban sentenciados y cuando complicaba mucho y resulta costoso llevarlo a las audiencias. Esto que fue importante porque así disminuyó el número de personas que se encontraban en hacinamiento en las cárceles de Mexicali y la de Tijuana, logró concentrarla también a los de mayor y de más alta peligrosidad, a los que se portaban mal también en las cárceles, llevarlas al Hongo. El problema es que ahora el Hongo se convirtió en un punto de ebullición que no han sabido controlar el sistema penitenciario de Gálvez y que ha resultado un problema. Pero poca información sale de ahí. Por eso les digo, ha sido crucial el testimonio que hemos documentado de personas que estuvieron ahí en este centro penitenciario, de custodios, muchos de ellos que han tenido que salir por el estrés, por las amenazas, porque no tienen la seguridad social integral, porque han tenido que sufrir amenazas de sus familias, golpes, y 2 de ellos en un motín que se registró hace 2 semanas, que estuvieron al borde de la muerte. Todo esto hemos tenido a partir de la información que se maneja, porque hay una opacidad en lo que está sucediendo en los centros penitenciarios y se ha querido minimizar en todo momento, al grado de ponerlos como un ejemplo en todo el país, el penal del Hongo, y eso dista totalmente. Ya lo estaremos preparando bien en un reportaje en linderonorte.com, pero sí era importante llevarlo esto a partir de una nota que ya publicamos de esta mujer originaria de Oaxaca, mesera de 40 años, residente de Tijuana, y que bueno, ahorita siendo procesada judicialmente, que está internada en la cárcel de Mexicali, porque a ella sí la descubrieron ingresando fentanilo y heroína. Grave lo que está sucediendo también en esta zona de El Hongo. Motines, prácticamente uno cada mes. Y bueno, nos despedimos. Gracias por estar acá con nosotros. Ya sabe que usted está informado, pero tiene la última palabra. Déjeme ver si ya con esto sí nos despedimos. Gracias de verdad por estar acá con nosotros. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche, a cualquier hora, en linderonorte.com. Que tenga excelente noche.